pues, bueno, que es una historia que se remonta en realidad así como muy atrás. Hace la semana pasada justo, no sé si seguís el podcast del diario de un tema al día, ¿no? Pero justo grabamos un episodio en el que yo hablaba con mi madre. Bueno, justo lo publicamos el viernes, el día antes del 25N, porque, bueno, no sé, desde pequeña he tenido contacto con el feminismo, con la violencia machista. Mi madre trabajaba en una de las primeras casas de acogida que hubo en España para víctimas de violencia de género. Justo grabé con ella ese podcast porque creía que había una historia ahí, ¿no? que contar de cómo fueron aquellos primeros recursos y de cómo, ¿no? Alguien que trabajó en uno de ellos y que montó uno de los primeros ha visto las 3 últimas décadas, ¿no? y cómo han cambiado las cosas, que han cambiado muchísimo. Y era también una manera, ¿no? de entenderme yo a mí, ¿no? de decir, de ver que quizá parte de mi conciencia feminista, ¿no? Yo creo que viene pues desde que muy pequeña, pues es que lo he visto, ¿no? O sea, en mi casa esto, pues, he escuchado las conversaciones. Mi madre pues era una mujer feminista que montó este recurso, que se hizo amigas de muchas mujeres que pasaron por esa casa. Muchas de sus hijas fueron mis amigas y yo creo que de alguna manera eso me dejó una marca ahí, ¿no? Entonces yo me considero feminista desde muy pequeña, ¿no? Y tengo como recuerdos de mí de muy pequeña no lo sé, pues nació mi hermano y me quejaba al señor de la tienda porque le daban pañales azules y no rosas, ¿no? Como que creo que hay algo ahí, ¿no? No sé, desde que soy muy pequeña que me bulle dentro, ¿no? Con el tema y que tiene que ver también, pues yo creo que en parte con el contexto, ¿no? En el que yo crecí. Y yo fui alimentando eso, no sé, con lecturas, con activismo. Entonces, de alguna manera, pues yo me hice periodista porque me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho pues, estar donde pasaban las cosas y tenía esta cosa idealista, ¿no? De cambiar el mundo, que creo que nos pasa mucho a quienes nos dedicamos, ¿no? A quienes decidimos estudiar periodismo. Y para mí cambiar el mundo era cambiarlo pues desde el feminismo. Entonces, no sé, desde que entré en la carrera para mí como que eran 2 ideas que iban unidas y luego fui como encontrando la manera de hacerlo, ¿no? Fui fijándome, ¿no? En quienes ya estaban intentando hacer periodismo con perspectiva de género, en quienes estaban en las redacciones, en quienes estaban en las facultades impartiendo ese tipo de asignaturas, ¿no? Intentando abrir esa mirada, ¿no? Pues fui un poco siguiendo a quien ya estaba haciendo eso, para intentar ver cómo podía yo ser esa periodista. Entonces como que lo llevo incorporado desde hace mucho. Fruto de todo ese trabajo son los 2 libros que has escrito. El primero es Feminismo Vibrante, que a mí particularmente me sorprendió mucho porque relacionas, ¿no? La violencia sexual, la violencia de género, la lucha con la lucha por el placer y la libertad sexual de las mujeres, y es algo totalmente invisibilizado y que, de hecho, yo creo que nunca nadie nos ha educado en ese sentido. ¿En qué consiste esta relación? Claro, es un problema, ¿no? Ya solo decir que no nos hayan educado o que no nos hayan enseñado eso, que ya creo que habla mucho, ¿no? de en qué sociedad vivimos, ¿no? Y de cómo nuestra socialización como mujeres y de cómo nuestra educación como mujeres. El libro Feminismo Vibrante nace como de 2 lugares, ¿no? Uno personal y otro como más de contexto. El personal lo cuento en el primer capítulo, lo dejo ahí, que tiene que ver con un viaje, un avión, un vibrador, una alarma de seguridad y una feminista que siente vergüenza y que se pregunta por qué siente vergüenza si no ha hecho nada mal. Y eso se une a un contexto en el que estábamos hablando pues, de violencia sexual muchísimo, ¿no? De Cas la Manada, no de repente no hubo esta salida del armario de la violencia sexual que era tan necesaria que se produjera y que al mismo tiempo también era aterrador, ¿no? En el sentido que de repente escuchar tantísimos relatos, ver la profundidad, ¿no? Y la magnitud de la violencia sexual, revisar, ¿no? las vidas propias. Yo creo que por aquel entonces, ¿no? Y que estos años han sido años en los que todas las mujeres hemos revisado también nuestras biografías y hemos puesto palabras a lo mejor a cosas a las que no habíamos sido capaces de nombrar. Y eso creo que es un ejercicio duro. Y creo que quienes estábamos en ese momento haciendo la cobertura de todo eso que estaba pasando, nos preguntábamos cómo hacerlo de manera
útil, ¿no? De manera que esa cobertura sirviera para poner el foco ya no en un caso individual ni particular, sino en lo estructural, para que eso cambie. Por aquel entonces también Nerea Barjola publicó un ensayo que quizá conocéis, que se llama Microfísica sexista del poder, en el que hace una revisión con perspectiva de género del caso de las niñas de Alcácer, que claro, ¿no? Es como el caso emblemático de violencia sexual de los años 90, que sin embargo no se cuenta como un caso de violencia sexual, ¿no? O sea, uno pone el foco ahí en la raíz de la violencia sexual, sino que acaba siendo un relato sensacionalista y que ella, ¿no? Digamos que pone el foco en que ese relato de las niñas de Alcácer al final lo que sirvió fue para disciplinar a las generaciones de mujeres jóvenes, sobre todo en ese momento, que estaban empezando a alcanzar otro tipo de cotas de libertad, a salir, ¿no? A tener la libertad sexual, y se alimenta un relato del miedo, del terror y de la culpabilización de las mujeres, ¿no? Por hacer autostop, por salir con unas amigas, por salir de noche, por irte a una discoteca, mira, 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 ¿no? Entonces ella habla de cómo a veces esos relatos se convierten en un relato de terror sexual que en lugar de ser productivos, ¿no? Para poner el foco en esa estructura, ¿no? Que produce violencia machista, violencia sexual, acaba poniendo el foco en las mujeres y reproduciendo culpa, estigmas, estereotipos, miedos y creando una sensación de miedo, ¿no? de miedo constante, en el que parece que lo único que hay, ¿no? Para nosotras en el terreno de la sexualidad y de la libertad es el terror, es el miedo y es la violencia. Y claro, pues a esto me llevó a pensar mucho, ¿no? En el feminismo del goce de las compañeras feministas latinoamericanas, que lo han trabajado mucho más, que lo tienen como más, ¿no? Más dentro, que hablan de cómo no hablan y ejecutan, ¿no? Una agenda feminista en la que pues, la violencia es central, pero en la que se habla del goce como una parte indispensable de la agenda feminista, ¿no? Y pensé, ¿no? Que ese feminismo del goce, es feminismo vibrante, es una manera de combatir el terror sexual en el sentido de que no se trata de que no contemos la violencia sexual, hay que contarla. Sí creo que tenemos que pensar cómo la contamos y eso tiene que ir contextualizado también con otros temas que los que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de la libertad sexual de las mujeres no solo como algo que nos arrebatan o que nos agreden, ¿no? algo que nos vulneran, sino como algo que queremos ejercer día a día, ¿no? Que tenemos derecho a ejercer. ¿Y qué pasa? Que en esta sociedad que por un lado está tan hipersexualizada, pues en realidad seguimos con un montón de estereotipos, de ideas preconcebidas, de prejuicios, de expectativas, ¿no? Que cercenan nuestra libertad sexual. No solo hay que ver pues que, en fin, la sexualidad de las mujeres sigue muy ligada a nuestro valor como mujeres, ¿no? Cuando nos decían tienes que hacerte respetar, ¿qué nos estaban diciendo? ¿No? Yo traté, no sé, me pasé mucho tiempo de mi adolescencia y de mi juventud intentando averiguar cuando escuchaba eso de las chicas tienen que ser discretas y hacerse respetar, ¿qué querían decir? En realidad querían decir que lo disfrutáramos del sexo, ¿no? Que no hiciéramos caso a nuestro deseo, que nuestro deseo tiene que ser contenido, ¿no? Al servicio del otro, porque si no somos sospechosas, si no siempre hay mujeres con las que tener sexo y otras con las que casarse, ¿no? Mujeres con las que salir de verdad y con las que tener una historia importante y mujeres con las que follar. Esa división sigue reproduciéndose a día de hoy y tenemos que acabar con esa división que además luego hasta influye en los procesos judiciales, ¿no? Que están llenos también de estereotipos cuando uno lee sentencias. Pero es que creo que tenemos que apropiarnos, ¿no? Tenemos que apropiarnos de esa libertad sexual y decir que ahí hay un terreno por explorar que queremos explorar, ¿no? Que tenemos derecho a hacerlo y que no puede ser que todos los mensajes al final vayan hacia que nosotras nos cuidemos y nos protejamos. Has hablado del miedo que tenemos a hablar, a decir qué pensamos, qué nos gusta, qué queremos, y todo eso lo tratas en el libro de Intensas, que denominas como el nuevo histéricas. ¿Qué hay detrás de esta palabra intensas que todas alguna vez hemos escuchado porque nos ha ayudado? Sí, como que yo de hecho justo la idea vino porque empecé, ¿no? A recibir yo intensas, pero como que un montón de mujeres de mi entorno también, ¿no? De repente lo de ser una intensa o que te hagan sentir una intensa estaba todo el rato presente. Y yo veía que eso nos generaba confusión, nos generaba malestar. Y entonces empecé como a indagar, ¿no? Indagar. Y primero escribí un artículo, recibí como un montón de respuestas y de experiencias de mujeres,
y el artículo se me quedó corto porque pensé que ahí había un fenómeno, ¿no?, que necesitaba más espacio y que tiene que ver con cómo al final la palabra intensa se está utilizando para señalar y para estigmatizar a las mujeres. Y además, claro, es perverso porque obviamente pues, no tiene esa connotación negativa que sí ya tiene histérica, ¿no? O sea, histérica tiene una connotación de género ya mucho más marcada, ¿no?, mucho más clara. Es una palabra que se sigue usando y que seguro que te la pueden seguir diciendo, pero queda peor, ¿no? Y probablemente en sectores grandes ya de población no te van a decir con normalidad, ya que eres una histérica, ¿no? Y ya nos cuidamos más, ¿no?, con esa palabra. Sin embargo, intensa no tiene esa connotación a priori negativa, pero sirve para cosas parecidas, ¿no? Al final, ¿qué nos están queriendo decir cuando nos llaman intensas? ¿Qué quiere decir ser una intensa? Yo creo que cuando una mujer recibe ese calificativo, probablemente se para, ¿no? Le genera un malestar muy grande, ¿no? Porque primero tienes que tratar de averiguar qué exactamente, qué te están queriendo decir. ¿Qué hay de malo en lo que tú has hecho o dicho para que te etiqueten con una palabra? ¿Qué necesidad hay de etiquetar tu comportamiento con una palabra? La necesidad de la etiqueta es o invalidar lo que tú estás diciendo, pidiendo, sintiendo, necesitando, o mostrarte de alguna manera que hay algo inadecuado en lo que tú estás haciendo. Y claro, es peligroso, ¿por qué? Porque normalmente recibimos esa palabra cuando estamos pidiendo algo, reivindicando, cuando sentimos, cuando necesitamos, cuando queremos hablar de algo que nos importa. Entonces somos unas intensas. Claro, decirnos intensas es una estrategia también muy útil para no hacerse cargo de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque cuando te llaman, ¿no?, te dicen, no, eres una intensa. Entonces, lo que yo digo ya pierde validez. En lugar de hacerse, ¿no?, en lugar de hacerse cargo de lo que estamos poniendo sobre la mesa, nos etiquetan y entonces somos nosotras las que nos quedamos gestionando qué hemos hecho mal. Bueno, pues quizás estamos cruzando algunos límites porque los mandatos, ¿no?, de la feminidad y de ser una mujer tienen mucho que ver con enfadarse, ¿no?, con no plantear cuestiones incómodas para los demás, con ser las guardianas del bienestar de todo el mundo menos el nuestro, con ser deseadas y queridas, ¿no? Y para eso parece que tenemos que incluso renunciar a nuestras aspiraciones o a nuestras necesidades para plegarnos, ¿no?, a esa mirada principalmente masculina. Y ahí es cuando, ¿no?, entonces si rompemos, ¿no?, si vamos más allá de todo eso, entonces somos unas intensas. Nos hace daño porque obviamente nos remite a estereotipos que aún llevamos muy dentro, ¿no?, y a mandatos que llevamos muy dentro. No es tan fácil como decir que no me afecte. Bueno, pues ojalá fuera tan fácil, ¿no?, pero lo llevamos desde muy pequeñas, ¿no?, ahí metido. Todo esto es fruto de un sistema heteropatriarcal que al final nos ha clasificado, nos ha diseñado determinados estereotipos. En el caso de la violencia de género muchas veces pensamos es que solo es el asesinato. No, es que detrás de la violencia de género hay muchos tipos de micromachismos, de violencia psicológica, violencia sexual, violencia vicaria. Es verdad que en la última década se han duplicado las denuncias por violencia machista. Pero ¿crees que es porque hay más casos o porque se denuncia más? Sí, yo he escrito y hablamos mucho de esto, además, entre nosotras, ¿no?, entre que nos dedicamos a esto, porque a veces, ¿no?, hay un discurso muy de la alarma. Y yo creo que tenemos que ser prudentes con ese discurso de la alarma, porque la verdad que lo que ha sucedido especialmente con las denuncias de violencia sexual es espectacular en los últimos 6 años, en la última década y en los últimos 6 años es espectacular. Pero lo que sabemos es que tiene mucho que ver con este fenómeno de la ruptura del silencio que hemos vivido. Y eso es bueno, porque quiere decir que la violencia sexual está emergiendo. No significa que ahora haya más, que antes hubiera menos. Significa que es que esa violencia sexual ha permanecido fundamentalmente en silencio, ha permanecido fundamentalmente oculta. De hecho, si comparas, ¿no?, los datos de denuncias con, por ejemplo, las macroencuestas, ¿no?, de violencia de género, lo que dicen es que la bolsa aún, ¿no?, oculta de violencia, que nunca llega a una denuncia, que nunca llega a un juzgado o a una comisaría, es enorme, ¿no? Luego lo que estamos haciendo es ampliar la violencia que sí llega, digamos, al sistema, ¿no?, que sí se conoce, que sí llega al sistema. Eso es fundamentalmente lo que está pasando. Me decía una socióloga hace unos meses para un tema que escribí sobre esto, en una frase que me pareció súper significativa, ¿no? Ella decía, la denuncia nunca es un acto individual, es un acto colectivo. Entonces, en la medida en la que de repente, ¿no?, hemos creado un clima social en el que hablar de violencia sexual en el silencio está más legitimado,
en el que las mujeres se sienten más acompañadas, más creídas, en las que hay, en la medida en la que tenemos más espacios para poder compartir lo que nos ha sucedido o lo que nos sucede, nos sentimos más respaldadas a la hora de plantearnos si llevamos eso a la justicia, ¿no? Que además luego ir a la justicia no es tan fácil, ¿no? Muchas veces este mensaje del denuncia está muy bien, ¿no? Pero creo que no podemos olvidar lo que pasa después de denunciar. Y lo que sabemos es que después vienen procesos muy duros para los que las mujeres muchas veces ni tienen una asesoría jurídica desde el principio ni psicológica, ¿no? Pero bueno, pues sobre todo yo creo que es importante tener claro que lo que está haciendo es emerger, estamos haciendo emerger una violencia que estaba oculta. Entonces, en ese sentido, que haya más denuncias es una buena señal, es un buen indicador. Porque sabemos que esa violencia está existiendo. Las encuestas nos dicen que esa violencia existe, solo que no está llegando. Tenemos que hacer que llegue, claro, sí. Sin embargo, todavía hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar por miedo al agresor, por estigmatización, por vergüenza, que bueno, está un poco también relacionado con ese manual de ser la buena víctima, ¿no? Es que si te ha pasado un acto de agresión sexual, de violencia de género, es que tienes que aparentar vulnerabilidad, tienes que estar triste, no salgas de casa, no salgas de fiesta, no te rías, no te arregles, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta forma de verlo? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con la dificultad, con que afrontar un proceso es duro y tiene muchas implicaciones y no es fácil. Y creo que ¿no? afrontas una revictimización muchas veces por parte del sistema. Y luego sí creo que tiene que ver también con muchos estereotipos que tienen que ver con ser víctima, con lo que supone ser una víctima. Y en el caso de la violencia de género y en el caso de la violencia sexual. Pero mira, el otro día justo mi madre, para el episodio del podcast que os digo, me contaba cómo ellas llegaban a recomendar a las mujeres que no se maquillaran para ir al juzgado. ¿No? Yo le decía, joder, ¿hacéis eso? Tal, y lo recordaba con dolor y con vergüenza, ¿no? Decía, joder, no, era una mierda hacerlo. Pero lo hacíamos porque sabíamos que lo que pensaban de ellas cuando llegaban, ¿no? Al juzgado, que era si iban bien arregladas, bien vestidas, una tía bien puesta, bien tal, ¿cómo va a ser esta mujer una víctima? Pues eso que nos parece, yo creo que tan arcaico, sigue operando a día de hoy. Bueno, el ejemplo del caso de la manada, ¿no? De la superviviente de la manada, sí nos puede servir de ejemplo. Es decir, a ella se la cuestionó hasta por cómo se sentó mientras declaraba en la sala de vistas. Se la interpeló porque estaba con una pierna así natal y por el tono de voz porque hablaba como despreocupadamente. Entonces, claro, de ella se esperaba una actitud doliente todo el rato, ¿no? No puede ser que una víctima se plante en un estrado y, oye, en lugar de estar derrumbada, pues ese día esté entera o decida hablar con, no sé, con claridad o sin llorar o sin derrumbarse, ¿no? Todo mal. Hoy sabemos que la víctima Lola, la mujer que ha denunciado a Dani Alves, ha dicho que sí, que no va a renunciar a la indemnización, cosa que sí hizo hace unos meses. ¿Por qué renuncian las mujeres a la indemnización? Que además a partir de ahí indagamos y supimos que un montón de mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual deciden renunciar a las indemnizaciones a las que tienen derecho. ¿Por qué? Porque aún está el estereotipo de que si tú pides esa indemnización a la que por ley tienes derecho, lo estás haciendo por un interés económico, ¿no? Ese estereotipo de la mujer interesada, mentirosa, que denuncia para obtener algo de los pobres hombres. Y acabas, cuando, bueno, si tú tienes ahora un accidente de tráfico, si tú tienes un robo y hay lesiones, claro que vas a pedir una indemnización por esos daños que tú has sufrido, ¿no? Y sin embargo aquí es tan fuerte el estereotipo que un montón de mujeres acaban renunciando a una reparación, porque es que es una reparación la económica, ¿no? Por ejemplo. Pero luego además, en el tema de la violencia sexual, operan esos estereotipos también sobre el sexo y la violencia, ¿no? Si tú has subido a casa, si has subido a casa con él, te has dado un beso. ¿Por qué? Lo que pasa a continuación es una violación. Porque ¿no? Hasta ahora hemos entendido mucho el consentimiento como una especie, efectivamente, como muchos quieren caricaturizar, como una especie de contratito en el que, al parecer, si tú hacías determinados gestos o te comportabas de determinada manera, ya parecía que dabas libre a todo lo demás. Es como, no. Esto es un consentimiento que tiene que ser como renovado todo el rato. Y sin embargo, bueno, haber subido, haberte dado un beso con la persona que luego te ha agredido sexualmente es algo que parece que te pone en cuestión, ¿no? O haber sido una mujer sexual y deseante,
bueno, parece que, ¿no? Que parece que solo la sufren las mujeres, no sé, pobrecitas, apocadas, discretas. Yo creo que hay una responsabilidad compartida en la que socialmente nos demos cuenta cuando nos vengan esas ideas a la cabeza. Joder, creo que todo el mundo puede ser consciente, ¿no? Cuando esté leyendo algo y le vengan estas ideas, decir, ostras, me estoy yendo a esta idea, no voy a intentar. Yo creo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Cuando leamos o cuando tratemos cercanamente, ¿no? Con una mujer, darnos cuenta de cómo a lo mejor en nosotros están operando esas ideas. Y luego, por ejemplo, creo que claramente hace falta, sigue haciendo mucha falta, formación en perspectiva de género en todos los operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Abogacía, fiscalía, psicología, para que precisamente haya un abordaje cuando estas situaciones se produzcan en los que eliminemos estos sesgos tan perjudiciales, ¿no? Para las mujeres. Has mencionado el caso de la víctima de Dani Alves, de la Manada, pero también, y recientemente, el caso de Jenny Hermoso, ¿no? También se cuestionó no, es que estabas de fiesta en Ibiza, luego te estaba riendo, estabas bromeando de ello. Creo que no podíamos pasar por alto, el movimiento se acabó, que muchos equiparan al Me Too. Empezó como un movimiento de apoyo a Jenny Hermoso, pero enseguida en redes sociales, sobre todo Twitter, empezó a visibilizar determinadas situaciones de violencia machista, de agresiones, que se habían dado en muchos sectores y que nos dimos cuenta de que no eran casos aislados, que todas en algún momento habíamos vivido esas situaciones o conocíamos a alguien que las había vivido. ¿Crees que es importante que a través de personalidades públicas, conocidas, se visibilice, decir, basta, esto no está bien, esto no es consentido, hay que denunciar, no podemos consentir esto, porque también habrá mujeres que, bueno, se cuestionó a Jenny Hermoso y a lo mejor pensaban, si se cuestiona a ella siendo quien es delante de cámaras, que no pensaran en ella. Eso se decía mucho, ¿no? Si esto ha sucedido delante de todo el mundo y ahora sí, ¿no? Se dice todo esto, pues que no va a suceder, ¿no? En un caso mucho más privado y escondido. Yo creo que ha sido muy importante lo que ha sucedido con Jenny Hermoso. Yo en algún momento, de hecho, llegué a dudar de que iba a suceder porque la presión era muy grande y una mujer también tiene derecho a lo mejor a en ese momento no querer denunciar, es decir, no me veo capaz, ¿no? Es que también hay que comprender la complejidad también, ¿no? de estos fenómenos, ¿no? De las violencias machistas en todo su espectro. Y joder, pues claro, ¿no? Es que a ella le pasó algo en un contexto en el que no quería que le pasara, quería centrarse en otra cosa, ¿no? Y luego pues quieres seguir con tu vida. Y creo que eso también es lo que le sucede de hecho a muchas mujeres en muchos momentos, ¿no? A lo mejor te pasa algo en la calle y un tipo se ha rozado contigo y no sé qué haces. Pues voy a denunciar ahora, o sea, es que no hay una complejidad ahí que creo que hay que entender. Yo creo que exista un hashtag que al final, ¿no? Del lugar que un montón de mujeres compartan sus experiencias, no es la primera vez, ¿no? Que pasa. Yo creo que es bueno porque ayuda a eso, a que sigamos haciendo emerger esa violencia y ese machismo cotidiano. Y eso hace a su vez que entonces ya no podamos pasar por alto. Creo que es una de las características del tiempo que vivimos. O sea, durante décadas nos han intentado, ¿no? Decir no es tan importante, no es para tanto, solo te pasa a ti, ha sido una vez, y ahora ya es muchísimo más difícil sostener esas afirmaciones porque es que, a no ser que estés sordo, que por supuesto hay quien quiere estarlo, o se esfuerza mucho en estarlo, pues es que ya sabes que hay millones de mujeres en todo el mundo compartiendo relatos muy similares, de vivencias muy similares, ¿no? Haciendo ver que esa violencia es inherente, ¿no? Al sistema en el que vivimos, es estructural, la cometen muchísimos hombres y no es una cuestión nuestra, individual ni personal. No es tampoco la primera vez que pasa. Entonces, cuando nos comparamos con el Me Too, yo creo que después del Me Too, o sea, creo que ha habido, ¿no? Hemos vivido como varios puntos de inflexión y varios picos, porque nuestro Me Too yo creo que tuvo que ver mucho, de hecho, con el caso de la Manada, ¿no? Pero luego hemos tenido, ¿no? Varias veces, ¿no? Una vez que en el año del Me Too, en Micromachismo sacamos un hashtag con un vídeo que se llamaba "Y también", y justo en esa idea de ese vídeo eran mujeres de la política, ¿no? De la ciencia, del deporte, cantantes, que contaban las que habían vivido. Y precisamente lo hicimos porque nos parecía importante que mujeres conocidas también mostraran
que esas violencias y que ese machismo cotidiano nos sucede a todas las mujeres. Luego, evidentemente, ¿no? Cada una con sus condicionantes, que afectan, y hay una intersección con eso, ¿no? La clase, la raza, pues creo que es súper importante, pero creo que era importante ver, decir, oye, esto no es una cosa de unas pocas, ¿no? Hasta las mujeres que están en posiciones muchas veces de poder o de visibilidad les suceden estas cosas, y un montón de mujeres de hecho reaccionaron contando las suyas propias, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que va sucediendo y que creo que es bueno también que renovemos, ¿no? Para que sigamos con esa tensión de, oye, esto está aquí, esto sigue aquí, esto sigue aquí, nos tenemos que seguir ocupando de esto. Y a pesar de todos estos discursos de que sabemos de que esto es sistemático, de que forma parte de un sistema, todavía hay quien dice que no existe la violencia de género, sobre todo, bueno, a partir de este 28M de las últimas elecciones, la extrema derecha ha entrado en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, tiene el apoyo de muchas personas, de muchos jóvenes, desgraciadamente. ¿Crees que el discurso de Vox de que la violencia de género no existe, es que sois unas exageradas, es que es una cuestión ideológica, puede llegar a alterar todo esto que se ha construido? Está alterándolo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que está alterándolo en el sentido de que después de esta efervescencia feminista que hemos vivido, pues ahora conviven, ¿no? Y lo que digo es que conviven visiones, ¿no? Del mundo ahora mismo muy diferentes, ¿no? Y muy opuestas. Entonces, yo creo que sí que el feminismo ha conseguido en los últimos años construir, ¿no? Un nuevo sentido común que ha calado muchísimo en la sociedad, y que eso convive con una idea, ¿no? De sociedad, pues, muy diferente, ¿no? y que vivimos una reacción que obviamente busca, ¿no? Menoscabar ese cambio de sentido común y seguir imponiendo esa idea. Al final, cuando tú dices que la violencia de género no existe, ¿no? Y lanzas todas esas ideas, en realidad estás, bueno, intentando imponer, pues, una visión tradicional de la sociedad, de la familia y de lo que son las mujeres, ¿no? Estás intentando volver a tu relato de siempre, que precisamente se ha visto alterado por un movimiento de masas que, ¿no? Que ha conseguido cambiar el sentido de lo que vemos como normal o de lo que no vemos normal, o que ha conseguido que hablemos de cuidados como nunca se había hablado en la historia, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la economía, y eso tiene mucho que ver con la maternidad y la paternidad, y eso tiene que ver con la masculinidad, y eso tiene que ver... Bueno, entonces yo creo que lo está alterando, claro que lo está alterando, ¿no? Y que buscan, ¿no? Contrarrestar esos avances y acabar con esos avances, y que obviamente es algo que, que va a haber que seguir, ¿no? Gestionando, afrontando, combatiendo, ¿no? Y viendo cómo hacer. Claro, ¿qué pasa con los jóvenes, ¿no? Que también hay como mucho discurso acerca de qué pasa con los jóvenes. Creo que este cambio de sentido común ha hecho que en los últimos años muchos jóvenes hayan crecido en la idea de que el feminismo es lo que está bien, ¿no? El feminismo es lo guay, el feminismo es lo que está bien, el feminismo es casi lo que está bien visto, entonces lo rebelde es ir contra eso, ¿no? Y siempre hay, como, ¿no? En la juventud muchas veces una cosa de ir contra lo establecido, contra lo que en ese momento te están diciendo, ¿no? Que debe ser, y yo creo que muchos están rebelando contra lo que debe ser, alimentados por, bueno, pues por un partido político que tiene esa ideología, y alimentados también por lo que se llama la manosfera, ¿no? Que es un conjunto, ¿no? De páginas web, de streamers, de youtubers que están haciendo de la misoginia online, bueno, su forma de activismo, y que creo que tenemos que pensar mucho acerca de eso, porque efectivamente son discursos que ahora, ¿no? Pues están ahí, están en internet, están en las redes, y para los que se puede hacer muy fácilmente. Claro que eso está teniendo un impacto, ¿no? Hay que ver cuánto, ¿no? Quién está en esto. También dice que vamos a ver en los próximos años de qué manera, hasta qué punto y de qué manera esto influye también, ¿no? En las generaciones jóvenes. Otra de las consecuencias de esta ola reaccionaria, ¿no? De la derecha y extrema derecha se ha visto con el linchamiento a la ley de libertad sexual y del sí es sí. Hubo un gran impacto social por el tratamiento mediático y político que se ha hecho, se cargó muchísimo contra esa ley. Primero, ¿a qué crees que se debe este linchamiento, ¿no? Hubo un tratamiento exagerado
a pesar de que se ponía en el centro de consentimiento, de que se establecían medidas como que todas las provincias tenían que tener centros de atención 24 horas, que la violencia de género se tratara, se juzgara en tribunales especializados. ¿Qué pasó allí? ¿Qué otro rumbo para este pensamiento? No, yo creo que precisamente el tema de poner el consentimiento en el centro creo que ya no revolvió mucho los ánimos, porque eso implicaba una discusión que supone un cambio muy grande de mirada, ¿no? Entonces se ha caricaturizado mucho el contrato para follar, ya no se puede hacer nada, se van a denunciar por tal, ¿no? Bueno, yo creo que es el capítulo 2 de lo que pasó en su día, pues, probablemente con la ley de violencia de género, ¿no? Pero adaptado a los tiempos, y con la ley de libertad sexual. Bueno, pues porque obviamente esa ley respondía a un cambio de mentalidad social, ¿no? Que se estaba dando, y que precisamente ante los relatos, ¿no? terribles de violencia sexual estábamos pidiendo cambios, ¿no? Estábamos diciendo que hay algo que está mal, ¿no? Y aparte del Código Penal hay algo que está mal, que es quizá la noción de consentimiento que tenemos, ¿no? La noción social que luego permea las leyes y permea lo que sucede en los juzgados. Entonces no puede ser que alguien considere que una mujer que está semi-inconsciente esté prestando su consentimiento. Y eso es algo que en fin, que ha estado muy normalizado. Yo tengo recuerdos, ¿no? de hombres a mi alrededor invitando a copas a mujeres hasta que desfallecían, y el objetivo era llevárselas a casa, ¿no? Y eran hombres de mi edad, y eso era algo que estaba afectando. Entonces, claro, cuando hablamos de consentimiento empezamos a cuestionar ese tipo de prácticas aceptadas, normalizadas, aceptadas, ¿no? Empezamos a cuestionar lo que llamamos la cultura de la violación, que es una serie de ideas, ¿no? muy asentadas, y claro, cuando las cuestionas, pues hay hombres que se sienten, ¿no? muy atacados, porque, bueno, obligados a revisarse, obligados a revisar cómo se han hecho las cosas, y eso genera, pues, ¿no? esa reacción en forma de caricatura, de exageración, de ataque. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que esa discusión se dio muy fuerte en un momento dado, ¿no? Que hubo mucha caricatura y mucha lucha contra eso. Y luego es que también, ¿no? toda la discusión alrededor de lo penal, yo creo que no fue sencilla, porque nos ponía enfrente, ¿no? del dilema también de qué hacemos con las penas, ¿no? ante un debate que no es sencillo, que es el de saber, ¿no? España tiene un sistema de penas muy elevado comparado con el entorno, de hecho, y la violencia sexual está penada con penas muy altas. Y claro, ¿no? yo creo que la cosa era cómo hacer un sistema, ¿no? de penas que no elevara más las penas, o que no pusiera el énfasis en necesitamos penas más grandes, ¿no? que muchas veces es el populismo cognitivo, que de hecho, ¿no? Lleva por bandera a la derecha, sino un cambio de mirada, ¿no? Es decir, no se trata de que haya más penas, sino de qué se entiende por una violación, qué se entiende por una agresión sexual, qué se entiende por abuso, qué papel juega el consentimiento en todo eso, ¿no? Porque si hay violencia e intimidación es más, y no nos vale la mera ausencia de consentimiento. Pero eso sí que fue ligado, yo creo que también muchas veces, a un debate sobre cómo iban a ser esas penas. No sé, yo sí pienso que no sé si hubo suficiente pedagogía alrededor del nuevo esquema de penas. No lo sé, es un debate complicado, porque, bueno pues implica hablar de emociones, ¿no? Implica hablar de castigo, ¿no? Implica hablar de... Y claro, luego nos encontramos con rebajas de penas, ¿no? Algunos juzgados empiezan a aplicar la ley, y a partir de ahí, ¿no? el follón, ¿no? A mí me da pena, porque ha sido como la tormenta perfecta para al final acabar descalificando una ley que ha sido, y que yo creo que es súper importante y muy necesaria, y creo que eso se ha utilizado mucho como ariete, ¿no? también para atacar a un Ministerio de Igualdad que yo creo que ha hecho políticas audaces, que creo que también ha cometido errores, y creo que también se puede y se debe poder decir. En lo que llevamos de año ha habido 53 víctimas mortales de violencia de género. Esta última semana 2 mujeres y una menor. Se han reunido varias veces comité de crisis para ver qué está fallando, para coger, entre comillas, estos casos a tiempo antes de llegar al asesinato, sacar a flote este machismo oculto. ¿Qué está fallando? ¿Están fallando los protocolos de
pues, de psicólogos, de las instituciones, se necesita más formación, más recursos públicos. Es que fallan muchas cosas en realidad. Y yo creo que esto que hablamos de la interseccionalidad, que a veces queda tan teórico, cuando empiezas a ver casos prácticos de mujeres que han sido asesinadas, se ve con mucha claridad. Hay mujeres que no han tenido acceso a una vivienda. O sea, hay mujeres en una situación de precariedad muy grande. Y eso hace que vuelvan a convivir con su agresor, por ejemplo, o que la dependencia económica llegue a ser un factor de riesgo que las tenga muy en contacto con su agresor, por ejemplo, y eso muchas veces ni siquiera se valora a la hora de dar una orden de protección o de hacer una valoración del riesgo en los juzgados, esa dependencia económica, por ejemplo. La mujer, ¿no?, que fue asesinada el otro día en Carabanchel, cuando lees el caso ves la complejidad de cada caso de violencia de género, que es que hace necesario que haya un montón de recursos y de especialización y que haría necesario que hubiera mucho más acompañamiento del que existe. O sea, esa mujer denuncia en un momento dado, la policía ve un riesgo alto, pero luego el juzgado no lo ve, a pesar de esa valoración policial, porque porque el padre dice que le ha aconsejado que no denuncie y ella dice que es que su marido se le va a llevar a la niña a Perú, y entonces según eso el juzgado entiende que eso, en lugar de algo que aumenta el riesgo, lo disminuye, ¿no? Probablemente el juzgado ahí no estaba haciendo una radiografía completa de cuál era la situación de esa mujer. O sea, necesitamos radiografías más completas de cuál es la situación de la mujer y del agresor, la situación económica, la situación social, para valorar el riesgo, yo creo que más acertadamente, ¿no? Intentar concretar más esas valoraciones del riesgo. Y luego dar medios. Es que esa mujer tuvo que volver a declarar 2 años después en un juicio y dijo que no se acordaba. ¿Qué pasaría si las mujeres tuvieran asistencia, todas tuvieran una buena asistencia jurídica, por ejemplo, antes de ir a denunciar? Esto te lo dicen mucho las expertas, las que están trabajando en el día a día, te dicen es que tienen que poder hablar con una abogada antes que les diga cómo denunciar, a qué te vas a enfrentar, cómo hacer esa denuncia, qué es bueno que incluyas en esa denuncia, no solo este episodio concreto, recuerda los demás episodios, porque el contenido de esa denuncia es importante para cómo luego va a ser el procedimiento judicial. ¿Qué pasaría si esa mujer hubiera tenido, en lugar de una abogada de oficio que la vio 2 veces en 2 años, una buena asistencia jurídica, un acompañamiento psicológico o de una trabajadora social permanentemente que la apoyara, que la siguiera? Sabemos cómo funciona el ciclo de la violencia, la dependencia emocional. Pues es que si no tenemos recursos para además acompañar más fuertemente, ¿no?, a las mujeres a que sean capaces de sostener esos procesos tan duros, pues es que es muy difícil, es difícil. Yo creo que hacen falta más medios y abordar esa intersección, ¿no?, con las precariedades, con las mujeres migrantes. Es que hay situaciones de vulnerabilidad social muy grandes que ponen a muchas mujeres en más riesgo realmente, y yo no creo que estemos abordándola en toda su magnitud, ¿no?, esos riesgos, por ejemplo. Y luego que bueno, que hay que abordarlo antes de que lleguemos ahí, ¿no? Muchas veces pensamos en los asesinatos y lo que tenemos que evitar es cualquier tipo de violencia machista, ¿no? Tenemos que ir antes de que todo esto se desencadene. Justo te quería hablar de eso porque al final, bueno, pues mujeres que no tienen una independencia económica y que por lo tanto se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor, mujeres inmigrantes cuya situación no está regularizada y por lo tanto pues tienen miedo, no pueden ir a denunciar por miedo a que sean devueltas, mujeres víctimas de trata o de prostitución que no pueden ser tanto ese círculo, ¿no? Se puede decir que es una cuestión de clase también, porque bueno, afecta a todas las mujeres, pero hay que tener en cuenta distintas vulnerabilidades. Y lo que es una cuestión de clase, diría que lo que es una cuestión de clase son las posibilidades de romper el círculo de la violencia. O sea, cualquiera podemos sufrir violencia machista de diferente intensidad. Luego hay factores que nos ayudan o van a favorecer que podamos romper antes o mejor o en mejores condiciones el ciclo de la violencia. Y una obviamente son las condiciones económicas y laborales. Si tú tienes una independencia económica, ¿no?, laboral, pues estás en mejores condiciones para afrontar un proceso judicial o la separación de esa persona, la denuncia. Si no, evidentemente tu capacidad de afrontar eso es muchísimo más reducida. Pero esta es la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que
a la hora de sufrirla y encontrarnos en una relación violenta, ¿no? Le puede pasar a cualquier mujer. La clase creo que influye sobre todo a la hora de poder salir, de afrontar y de cómo te quedas tú después, en qué condiciones económicas te quedas tú después. Claro que muchas mujeres, para un tema que vamos a publicar mañana, leía, ¿no?, cómo recordaba cómo en la crisis económica, ¿no?, que estalló en 2008, empiezan a bajar las denuncias, por ejemplo. Claro, es que muchas mujeres luego dicen, ya es que yo luego, ¿qué hago con mis hijos? Este hombre me pagará la pensión, no, necesito un tal. Es decir, eso, claro, que condiciona a la hora de dar el paso, ¿no?, y de poder. Eso sí, por eso hay que, ¿no?, por eso es importante tenerlo en cuenta como uno de los sesgos que puede hacer que las mujeres no rompan o no puedan romper esos ciclos de la violencia. Volviendo un poco al movimiento feminista, a partir del 2016 más o menos, con el caso de la Manada, es como que fue de repente el auge de que miles de mujeres salieron a la calle, marcó como un antes y un después de decir, no, es que estas conductas, estos comportamientos, los hemos normalizado, pero es que realmente son casos de agresión sexual, son casos de violencia de género. ¿En qué momento crees que se encuentra ahora mismo el movimiento feminista? No sé. La cosa es amplia, ¿no? Y es difícil como dar un diagnóstico así. No sé, yo creo que hemos vivido como años eso, ¿no?, de mucha efervescencia feminista. Las huelgas, ¿no?, fueron un punto de inflexión enorme. Creo que hay que reconocer el trabajo que se había hecho antes, ¿no? Es decir, 2008 no pasa porque sí, pasa porque hay un movimiento feminista que lleva haciendo cosas, que lleva organizado, que lleva trabajando y haciendo pedagogía y movilizándose desde muchos años antes. Y hoy en España además creo que hay un histórico importante del movimiento feminista autónomo que se ha ido organizando. Y teníamos antecedentes, ¿no? El Tren de la Libertad, con la reforma del aborto que quería hacer Gallardón, fue una movilización enorme, ¿no? Yo creo que fue súper significativa. Aquella marcha del 7 de noviembre de 2015 también, pidiendo un pacto de Estado precisamente contra las violencias machistas, fue también una gran movilización, ¿no? O sea, habíamos vivido episodios que creo que mostraban que estaba pasando algo a gran escala. Y yo creo que esas huelgas lo confirmaron. Hicieron, ¿no?, del feminismo como algo mainstream, ¿no?, algo que de repente estaba no solo en la política, ¿no?, y en las grandes conversaciones, sino también en el día a día, mucho en lo cotidiano. A mí me gusta mucho destacar eso, porque a veces nos quedamos, ¿no?, en lo macro, ¿no?, que parece que algo solo ha traspasado y solo ha calado si llega a lo macro, ¿no? Y yo destaco mucho los cambios en lo micro, ¿no?, en las conversaciones, en las familias, en los grupos de amigos, en las parejas, en cómo hablan las mujeres entre ellas, en lo que nos contamos, en lo que no, en lo que los hombres se cuentan o no, ¿no?, en lo que los hombres cómo interactúan. Yo creo que hay un cambio, yo creo que luego, claro, hemos vivido una pandemia, hemos vivido debates que han sido muy duros, ¿no?, y que han generado muchísima tensión interna, que ya existía, porque esos debates han existido siempre, pero se dieron de repente un montón de factores que hicieron que esa tensión de repente fuera muy grande, ¿no?, y estuviera también muy en el foco. Y eso obviamente creo que ha hecho daño, ¿no?, y que hay una herida que no sé, la verdad, si se está curando. Creo que está bien, ¿no?, reconocer que hay diferentes feminismos, siempre lo ha habido. Yo creo que el feminismo es un movimiento plural, diverso, creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Creo que está bien que lo repitamos. Creo también que está bien que nos unamos para lo imprescindible y no necesario, también lo creo. Incluso dejando de lado diferencias fuertes sobre algunos temas. Creo que con el Se Acabó se ha demostrado, ¿no?, que cuando hacía falta, oye, de repente ha habido ahí una ola, ¿no?, de apoyo y de unanimidad necesaria. Y a partir de ahí, pues creo que hay que ver qué pasa, ¿no? Creo que hay que ver si somos capaces de tejer esas alianzas, ¿no?, para los momentos, ¿no?, imprescindibles y para lo necesario. Y también creo que el feminismo está buscando, ¿no?, la manera de afrontar esa ola reaccionaria, ¿no?, y de seguir mostrando que el proyecto feminista es un proyecto que va más allá, ¿no?, de los derechos de las mujeres, que va de una manera de entender la sociedad, de entender nuestra organización, ¿no?, económica y social, y que ofrece un proyecto, ¿no?, para todo el mundo
de una sociedad mejor y más justa. Yo creo que hay que intentar consolidar esa idea y hacer pedagogía mucho con esa idea. Y más allá, ¿no? Para que más allá de hacer frente a la ola reaccionaria, pues sigamos estando a la vanguardia, ¿no? de poner conversaciones y temas sobre la mesa. Quería centrarme también un poco en el tema menores. Este último año hemos visto varios casos de agresiones sexuales, de acoso sexual, de abusos, donde los protagonistas han sido menores. ¿Crees que hay un cambio generacional? ¿Crees que los jóvenes han cambiado la perspectiva? ¿Qué ocurrió con los menores? Bueno, hay mucha discusión sobre esto. A mí me preocupa que pongamos solo el foco en los jóvenes, porque creo que de repente les estamos atribuyendo a ellos unos problemas que no son en exclusivo suyos, para nada, y que estamos reproduciendo la idea de la juventud siempre peor, ¿no? Parece que siempre peor, virales. No sé, yo creo que no podemos afirmar tampoco, igual que no podemos afirmar ahora que haya más violencia sexual que antes, sino que hay más denuncias que antes. Yo creo que ahora tampoco podemos afirmar que hay más violencia sexual entre los jóvenes que antes. Podemos afirmar que hay desde luego mucho más foco mediático y más foco social acerca de lo que está pasando en la juventud. Creo también que estamos tendiendo a reproducir en los medios mucho noticias que ponen el foco en las violaciones en jóvenes y en lo que está pasando en la juventud. Y creo que al mismo tiempo, precisamente, hay generaciones jóvenes que tienen ideas y recursos que me hubiera gustado a mí tener. Cuando el otro día salieron cuántas llamadas ha habido al teléfono de la Fundación ANAR, y eso generaba un montón de escándalo, que yo lo entiendo, claro que genera preocupación, sentir que hay un montón de chicas que llaman, ¿no? Con 16 años, con 14, con tal, diciendo, pues no lo sé, que sufren violencia de género en sus hogares o en sus relaciones. Pero es que cuando yo tenía esa edad eso no existía. O sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido, no lo sé, llamar, contar, hacer, creo que a muchísimas mujeres de mi entorno. Es que no existían esos mimbres, no existían. Entonces, ahora existe esta conversación pública, ahora existen también estos recursos, ahora existe esta atención, y creo que precisamente existe, de hecho, probablemente una cultura de hablar que antes no, y de contarlo que antes no. Entiendo que nos pueda preocupar, claro que preocupa, ¿no? Que se reproduzcan conductas, ¿no? De control y de maltrato, pero es que eso es responsabilidad de toda la sociedad, no es responsabilidad solo de la juventud y de las redes sociales. No es solo culpa de eso. Las redes sociales son un medio por el cual se está ejerciendo la violencia de control, pero el origen de esa violencia está en un machismo que sigue presente en nuestra sociedad y que tenemos que seguir combatiendo en conjunto, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia. 3 de cada no sé cuántos hombres jóvenes niegan la, ¿no? Violencia tal. Digo, bueno, ya tienes a 7 que no, o a 6 que no. Y luego pregunta a los hombres de 40, pregunta a los hombres de 50, ¿cuántos hay ahí? ¿No? Porque a veces quizá perdemos un poco la perspectiva de qué pasa en otras edades, de qué pasaba hace 3 décadas con los jóvenes. O sea, es que creo que el contexto es más amplio y más complejo. Esto está también relacionado con la pedagogía, con la educación, ¿no? Pero al final se sigue poniendo mucho el foco en las mujeres, en que rompamos con esos estereotipos, esos roles, de construir esa posición donde nos ha relegado el patriarcado, pero si solo lo destruimos nosotras y la otra mitad de la población no lo hace, realmente nunca vamos a llegar a una sociedad igualitaria. Claro, yo creo que sí, que yo sí comparto, ¿no? Que es como muy necesario el trabajo acerca de la masculinidad. O sea, es central, ¿no? Igual que estamos hablando, ¿no? Pues eso, ¿no? De nuestros estereotipos, de nuestros mandatos. Es que los nuestros tienen directamente que ver con los suyos, ¿no? Nos socializan en ese sentido, ¿no? De una manera o de otra, y que luego... Entonces, claro, creo que tenemos que actuar ahí. Creo que tenemos que actuar ahí también, en cómo opera la masculinidad, en qué significa ser hombre hoy, ¿no? En cómo siguen siendo esos mandatos masculinos, ¿no? Porque de ahí vienen muchos malestares masculinos y vienen toda la violencia que sufrimos, ¿no? Y claro, yo sí soy una convencida, ¿no? Ahora de que creo que tenemos que trabajar con eso, que hacer algo con eso. Claro, será más fácil cuanto más hombres se sientan interpelados por eso y se involucren en esa tarea, ¿no?
Y bueno, quiero pensar que también en los últimos años creo que hay muchos más hombres que se han sentido interpelados, que han escuchado. Creo que luego el trabajo diario cuesta, ¿no? Y esa revisión cuesta. Pero bueno, yo creo que es muy necesaria y que no se trata de poner a nadie en la picota, ¿no? Pero sí de que esa revisión que igual que hacemos en nuestra biografía la hagan a ellos, ¿no? Y sientan que pueden hacer algo con eso, que es necesario que lo hagan. Y creo que también está bien que pensemos incluso, ¿no? Desde las políticas públicas, desde la educación, qué podemos hacer para actuar sobre eso, ¿no? Desde que, no sé, desde que pasa en los patios hasta la educación sexual, que creo que es una carencia enorme que tenemos, hasta ver, ¿no? Hasta ver políticas que se están haciendo en otros países de intervención también con la masculinidad que quizá podemos traer aquí. Y bueno, para ir acabando y dar paso a las preguntas del público, voy a volver un poco al libro de Intensas. Al final es consecuencia de cómo nos ven desde fuera, ¿no? Pero también al final de cómo nos vemos a nosotras mismas. Al final hemos interiorizado ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que quieres, muéstrate, ve arreglada, cuídate, la apariencia, los estereotipos. ¿Qué consejo darías para que dentro de forma individual, de forma colectiva, acabemos con este pensamiento que tenemos tan arraigado? Bueno, es que Intensas al final, ¿no? Se os decía que el punto de partida era como esta equiparación, ¿no? De Intensas en no histérica y por qué, ¿no? Y ese estigma de la intensa y de la intensidad. Pues el libro al final es una reivindicación de la intensidad, ¿no? Entonces, más que un consejo, es una reflexión que es, ¿no? La intensidad, entonces, ¿qué es, no? La intensidad creo que es enfadarnos, sentir, desear, querer, estar en contacto con lo que nos parece aceptable, con lo que no, con lo que nos enfada, con lo que queremos, con lo que no toleramos, con lo que reivindicamos, y eso solo puede ser bueno, ¿no? Yo lo que digo es que lo que pienso es que eso solo puede ser bueno, ¿no? Porque estar en contacto con todo eso, estar en contacto con lo que uno quiere, con lo que no, personalmente y colectivamente, ¿no? Porque hablo de la intensidad como algo individual, pero también como algo colectivo que nos ayuda a llegar a donde queremos, pues solo puede ser bueno por eso, ¿no? Porque es como un motor que nos ayuda a vivir de la manera más parecida a como queremos, ¿no? En lo individual y en lo colectivo, porque nos ayuda, ¿no? Nos ayuda como motor, ¿no? para reivindicar y para alcanzar, pues, la sociedad que queremos, ¿no? Entonces yo creo que eso solo puede ser bueno. Que va a haber que hacer frente, pues, ¿no? Claro, ¿no? A estereotipos, a ideas, a que te señalen, pues sí, pero es que ya lo hacemos igual todo el rato, ¿no? Quiero decir, o sea, no nos deja mucha salida porque siempre hay algo mal en lo que hacemos, siempre será por una cosa o será por otra. Entonces, ya que nos van a señalar, ya que van a hablar de nosotras, que por lo menos lo hagan por llevar las vidas que queremos, ¿no? Por pedir lo que queremos, por, ¿no? Reivindicar lo que creemos que es justo, por enfadarnos si así lo creemos necesario, ¿no? Y por desear, ¿no? Y mostrar el deseo que maravilloso es, ¿no? Para guiarnos en lo que, ¿no? en lo que queremos vivir. Yo creo que sí que está habiendo un cambio social en ese sentido y de que, bueno, sí que estamos cambiando, estamos avanzando en el mundo. Yo quiero pensar que sí. Si te parece, damos pie a las preguntas que tenga la gente. Si tenéis alguna pregunta. Sí. A ver. ¿Nadie se anima? Venga. Bueno, mira, yo quería comentarte, cuando has dicho lo de que evidentemente una mujer que esté sufriendo violencia de género no tenga medios económicos, pero es que como la violencia de género afecta a todas las clases sociales y a todo tipo de mujer, también las mujeres que se supone que porque son independientes económicamente, porque tienen una formación, porque tal, también a lo mejor tienen, se frenan más a la hora de denunciar porque sienten la vergüenza de decir, pero tú cómo te has dejado, pero es que es imposible, pero tú cómo puedes, o sea, cómo puedes aceptar que te traten así. Y a lo mejor eso que en teoría les favorecería también es una arma en su contra. Sí, totalmente. O sea, primero por eso diferencia mucho que el tema de lo de la clase o los condicionantes económicos pueden afectar a tus posibilidades de romper, ¿no?
o de qué manera romper, o de qué manera vas a salir de ahí, pero no a que tú puedas sufrirla, experimentarlo, porque eso la sufrimos, ¿no? La podemos sufrir todas las mujeres, sea cual sea nuestra situación. Y eso hay que dejarlo muy claro precisamente para evitar lo que dices, ¿no? Que es como esta idea, ¿no? de víctima, de que solo la sufren las pobrecitas, ¿no? Y sí, claro que también lo que le pasa a muchas mujeres, bien por su condición económica o bien por otras condiciones, como por ejemplo, pero si es que tú eres una profesional independiente, tú eres una tía fuerte, tú eres tal, ¿cómo a ti te va a pasar esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me vas a contar que has estado en una relación horrible en la que él te ha hecho esto? O feministas, ¿no? También, si eres feminista, muchas veces también a lo mejor te va a dar vergüenza o te va a dar más apuro de decir, pues este tipo me hizo esto, esto y esto. Entonces, sí, totalmente. O sea, al final, como esta idea, ¿no? La idea de la víctima es que son pobrecitas, son tontas, como lo han permitido, son gilipollas, pues claro, tú no quieres ser eso. Entonces, claro, si encima tu idea de ti misma o la idea que hay socialmente de ti es lo contrario, pues claro, contarlo o denunciar supone ir contra esa idea, con lo cual es súper difícil. Ahora, claro, materialmente, si te decides hacerlo, o aunque no lo cuentes, porque a lo mejor muchas mujeres, de hecho, y es lo que pasa, muchas mujeres no denuncian la violencia de género y lo que hacen es iniciar un proceso de separación e intentan separarse así. Por lo menos, hasta para separarte, pues ya lo tienes un poco mejor porque podrás afrontar esa separación, podrás pagarte tu piso, podrás tal, ¿no? En ese sentido hablaba, pero estoy muy de acuerdo contigo. ¿Alguna pregunta o reflexión más? Bueno, te quería preguntar al principio de la charla cuando has hablado sobre el tema de... sí que es cierto que el feminismo, digamos, de los años 60, 70, iba ligado la lucha feminista con el tema de la liberación sexual, y es curioso como parece que en el último feminismo ha habido una cierta regresión en ese sentido. Entonces, creo que tú hablas de los libros, entonces me gustaría que, porque yo realmente estoy un poco perdido en qué ha pasado ahí en este último feminismo respecto a ese tema. Bueno, a ver, es curioso porque en realidad creo que la última ola feminista tiene bastante que ver con el cuerpo, o sea, con el cuerpo, ¿no? Con la autonomía de nuestros cuerpos, con el aborto, con la violencia sexual, con enseñar las tetas en un concierto, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo sí creo que tiene mucho que ver con el cuerpo. Pero siempre ha habido conflicto alrededor un poco de estos temas, de cómo abordarlos, de cómo no... o sea, ha sido un tema así como, yo creo que bastante conflictivo dentro del feminismo. En Estados Unidos hubo una cosa que se llaman las sex wars, dentro del feminismo, ¿no? Dentro de un feminismo que entendía la violencia sexual de una manera y abordaba, por ejemplo, el porno de una forma y otro que tenía otra visión. Yo creo que sigue sucediendo un poco lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que sigue reproduciéndose esa división, que creo que a veces es un poco injusta porque pareciera de alguna manera que es imposible, ¿no? Que parece imposible coger ideas de un lado en un sentido, ¿no? Pero luego tener otro discurso. A mí me parece que por omisión, muchas veces caemos en un discurso en el que nos olvidamos mucho de nuestra libertad sexual. Sí lo creo. No sé si en muchos casos hay una intención, creo que no hay una intención probablemente en muchos casos, pero creo que por omisión sí, y creo que hay algunas ideas que no ayudan nada, ¿no? Que yo escucho mucho en los 8M, por ejemplo, hay gente que piensa, no es una fecha para, no hay que celebrar, fuera las batucadas, os ponéis purpurina y no sé cómo, y tú fíjate y tal, y como, pues sí, eso es el feminismo del goce, yo sí reivindico eso. Yo creo que el feminismo tenemos que, o sea, que sí que creo que nos tenemos que despojar de esas ideas y de esos prejuicios. O sea, yo creo que hay espacio para ponernos súper solemnes, para reivindicar, para llorar a las asesinadas y para decir las barbaridades que suceden y tal, y creo que el disfrute es, vamos, radicalmente feminista porque nos lo han negado toda la vida. Yo el feminismo liberal se lo dedico a mis abuelas, por dos motivos, porque cuando escribía el libro a veces sentía vergüenza, en plan, esto lo van a leer mis abuelas, y me quise reapropiar de eso porque justo era un libro contra la vergüenza y contra el pudor, pero segundo porque mis abuelas, joder, si es que han tenido el acceso al placer en un sentido muy amplio, vedado. Se les negó acceso sobre cualquier información sobre su cuerpo. O
sea, no sabían ni lo que era la regla hasta el día que les bajó. No tuvieron posibilidad ninguna de explorar sus vidas propias, de viajar solas, de ver qué les gustaba, de ver qué no, de, ya no hablar, digamos, sexualmente, ¿no? Sino en un sentido muy amplio. Yo creo que reapropiarnos de eso es súper importante. Es decir, queremos vidas, no solo libres, yo no quiero una vida solo libre de violencias, quiero una vida libre de violencias y gozosa. Y a las mujeres se nos niega el goce y el deseo sistemáticamente. En guerra con nuestros cuerpos todo el rato, las dietas, mal, el cuerpo, los esquemas, no sé qué, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser? No vivimos a gusto en nuestros cuerpos nunca, parece, por ejemplo. Eso es ya negarnos también, ¿no? Nuestra sexualidad, un tabú. Mogollón de mujeres llegan a no se queda sin saber dónde está su clítoris o cómo es su clítoris o cómo es su vulva. Pues sí, o no sé, ¿no? Comer, la relación con la comida de las mujeres suele ser súper compleja. Pues joder, pues para mí el feminismo del goce, el feminismo vibrante es poder hablar de todo eso, ¿no? Es comernos el postre, repetir el postre, es que bailemos una batucada si nos apetece, que nos bebamos 4 cervezas entre colegas, aparte de arreglar el mundo, divertirnos, ¿no? Y darnos esos espacios. Yo creo que hay espacio para eso y para hablar de nuestra libertad sexual y de lo que sí queremos mientras hacemos todo lo demás. Y a veces creo que hay ideas que nos autolimitan mucho en eso. Y yo creo que está bien que las rompamos, ¿no? Que digamos, no, o sea, esta dicotomía es muy patriarcal, ¿no? Parece que o eres esto o lo otro, ¿no? El patriarcado todo el rato son dicotomías. O virgen o puta, o para casarte o para no sé cómo, o madre o no sé qué. Y aquí también, o hablas de lo importante, o es que nos matan, entonces nos matan y no podemos hablar de nada más. No, joder, nos matan y nos podemos hablar de todo. Y además que nos maten y que nos violen tiene mucho que ver con todas esas ideas. Entonces, o combatimos también todas esas ideas y las hacemos también en positivo o no. Y joder, hablamos muchísimo de los jóvenes, la violencia sexual, el porno. Todo el discurso va a ser negativo porque yo creo que eso es un fracaso absoluto. O sea, yo creo que eso es un fracaso absoluto. Yo creo que tenemos que salir de la culpa, de la vergüenza, de todo el rato señalar lo malo. Joder, yo creo que tenemos que hablar de el sexo y la sexualidad como un espacio de autoconocimiento, de placer, de encuentro con los otros. Y entender que precisamente ahí el feminismo tiene una mirada que ofrecer, ¿no? Yo creo que amplia, ¿no? En la que dentro del respeto y del consentimiento hay espacio para un montón de cosas mucho mejor que si estás fuera de esa mirada. Creo que tenemos que intentar un abordaje, por ejemplo, más así. Creo que muchas veces a mí sí me preocupa que nos centremos mucho en la alarma, en las manadas, el porno, no sé cómo. Joder, si no se trata de que no podamos reconocer problemas y retos que tenemos por delante, que claro que hay cosas preocupantes, pero creo que eso no debe guiar solo, principalmente, nuestro discurso. ¿Alguien más? ¿Hay alguna pregunta o reflexión? Pues nos quedamos con esta última reflexión tuya, Ana, me parece además muy bonita, muy necesaria, que vayamos más allá del foco de lo alarmante, de lo negativo, de quitarnos esa culpa, esos roles, esos estigmas y disfrutar también del feminismo, que al final, claro, y de la sororidad y del acompañamiento entre todas. Así que muchas gracias. Gracias a ti y a vosotras.